¿Alguna vez te has sentido atrapado en tus errores, como si no hubiera forma de enmendarlos? ¿Te has preguntado si tus fallas podrían ser algo más que simples tropiezos? Y si te dijera que esas fallas que tanto te pesan no son el fin, sino el principio de un plan divino que cambiará tu vida para siempre. Que detrás de cada error, Dios tiene un propósito mayor, uno que no solo te transformará, sino que también impactará a todos los que te rodean. Hay un misterio que muy pocos entienden. Tus fallas no definen tu destino, sino que son herramientas en las manos del Creador. En este video descubrirás un secreto que puede cambiarlo todo. Cómo Dios usa nuestras caídas, nuestros tropiezos y nuestras imperfecciones para revelarnos un propósito que jamás habríamos imaginado. Pero hay algo más. Te guiaré a través de las Escrituras y experiencias que abrirán tus ojos para ver que incluso lo que pensabas perdido tiene un lugar en el plan eterno de Dios. ¿Sabías que las mayores historias de la Biblia comenzaron con fallas humanas? Y no solo eso, sino que estas mismas fallas se convirtieron en los cimientos de grandes victorias. Reflexionemos. Si Dios ha sido capaz de transformar las vidas de hombres y mujeres imperfectos en historias de redención y esperanza, ¿qué podría hacer contigo? En los próximos minutos, exploraremos juntos cómo el Señor toma nuestras debilidades y las convierte en fortalezas. Te contaré cómo esas decisiones que lamentas, esos momentos de fracaso, tienen el potencial de desbloquear bendiciones que aún no has descubierto. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría ser la clave que necesitas para abrir una nueva puerta en tu vida espiritual. Antes de continuar, te invito a participar. Escribe en los comentarios la frase «Dios transforma mis fallas en propósito» como un acto de fe. Si haces esto, estarás declarando que tu pasado no define tu futuro y permitirás que otros sean impactados con este mensaje. Además, al dar me gusta a este video, estarás ayudando a que el mensaje de Dios llegue a más personas que necesitan escuchar estas palabras. Piensa en el impacto que puedes tener en la vida de alguien al compartir este mensaje. Por último, suscríbete a este canal para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu espíritu y te acerque más al propósito que Dios tiene para ti. Ahora sí, comencemos este viaje hacia el descubrimiento de cómo nuestras fallas no son el fin, sino el comienzo de algo mayor. ¿Te has preguntado cómo alguien puede pasar de ser un discípulo fiel a negarlo todo en un instante? Pedro, uno de los seguidores más cercanos de Jesús, es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede usar nuestras fallas para revelar su propósito. En aquella noche de la última cena, Jesús le dijo a Pedro algo que lo marcó profundamente. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Mateo 26:34. Pedro, lleno de confianza en sí mismo, juró que jamás lo haría. Sin embargo, unas horas más tarde, el temor y la presión lo llevaron a hacer exactamente lo que prometió evitar. Negó a Jesús 3 veces y al darse cuenta de su traición, salió y lloró amargamente. ¿Qué sentirías si estuvieras en su lugar? Tal vez te identificas con Pedro, cargando la culpa de haber fallado a alguien que amas o de haber fallado en tu compromiso con Dios. Pero aquí viene lo sorprendente. Ese mismo Pedro fue restaurado y llamado a liderar la iglesia primitiva. Cuando Jesús resucitado se encontró con Pedro junto al mar, no lo condenó. En lugar de eso, le hizo una pregunta simple pero profunda. Pedro, ¿me amas? Juan 21:15-17. Jesús preguntó 3 veces, restaurando con amor cada una de las negaciones. En ese momento, Pedro no solo fue perdonado, sino que también fue comisionado. Apacienta mis ovejas. ¿Ves lo que Dios hizo aquí?
transformó el error de Pedro en una plataforma para su propósito. El Pedro que falló fue el mismo Pedro que predicó el día de Pentecostés, trayendo a miles al arrepentimiento. Y aquí está la lección para ti. Tus fallas no son el final de tu historia, son el terreno fértil donde Dios planta su gracia y su propósito. Como Pedro, tal vez hayas cometido errores que te hacen sentir indigno, pero Dios no te ve por tus caídas. Él te ve por el propósito que ya puso en ti desde antes de que nacieras. Hoy, el Señor te pregunta lo mismo que le preguntó a Pedro. ¿Me amas? Si tu respuesta es sí, Él está listo para restaurarte y usarte de maneras que ni siquiera imaginas. ¿Podrías imaginar a Pedro liderando la iglesia si no hubiera experimentado el dolor de fallar y luego ser restaurado? El dolor no solo nos humilla, sino que también nos prepara para recibir la gracia de Dios y para compartirla con otros. Ahora te animo a reflexionar. ¿Qué situaciones en tu vida te hacen sentir como Pedro aquella noche? Escríbelas en tus oraciones y confía en que Dios no solo las redimirá, sino que las usará para cumplir su propósito. Dios es especialista en transformar nuestras negaciones en testimonios. Así como Pedro, tú también puedes levantarte de tus fallas y caminar en el propósito que Dios ha diseñado para ti. Imagina ser traicionado por tus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Podría parecer que la vida de José fue una cadena interminable de fracasos. Sin embargo, cada uno de estos eventos formaba parte de un plan mayor que solo Dios podía orquestar. La historia de José, relatada en Génesis 37:50, nos muestra cómo las fallas, las injusticias y el dolor pueden ser herramientas en manos de Dios para cumplir un propósito más grande. Cuando José era joven, recibió sueños proféticos de que algún día estaría en una posición de autoridad, incluso sobre su propia familia. Pero en lugar de aceptación, sus sueños despertaron celos en sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo a Egipto. ¿Te imaginas cómo se sintió José, traicionado, olvidado y posiblemente cuestionando los planes de Dios? Durante años vivió como esclavo y prisionero, enfrentando pruebas que parecían alejadas de las promesas divinas. Sin embargo, Dios estaba trabajando detrás de escena. En cada etapa de su vida, Dios usó las dificultades de José para prepararlo. Como esclavo en la casa de Potifar, José aprendió liderazgo y administración. En prisión, interpretó sueños y desarrolló discernimiento espiritual. Cada paso, aunque doloroso, lo acercaba al propósito que Dios tenía para él. Finalmente, José fue elevado a la posición de segundo al mando en Egipto, gobernando durante un tiempo de hambruna. Cuando sus hermanos vinieron a Egipto en busca de alimento, José tuvo la oportunidad de vengarse, pero en lugar de eso, reveló la verdadera razón detrás de su sufrimiento. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. ¿Qué podemos aprender de la historia de José? Que incluso cuando nuestras vidas parecen estar en ruinas, Dios está trabajando en el trasfondo. Cada traición, cada injusticia y cada momento de dolor pueden ser usados por Él para cumplir un propósito mayor. Tal vez sientas que como José has sido traicionado o abandonado por personas en quienes confiabas. Quizás enfrentas situaciones que parecen no tener sentido. Pero la historia de José nos recuerda que nuestras caídas no son accidentes. Son capítulos en una narrativa divina mucho más grande. Dios nunca desperdicia el dolor de sus hijos. José tuvo que pasar por el rechazo, la esclavitud y la cárcel para estar preparado para liderar una nación y salvar a su familia. De la misma manera, Dios puede usar tus momentos de mayor debilidad para preparar el camino hacia su propósito en tu vida. Reflexiona.
qué áreas de tu vida sientes que están fuera de control. Presenta esas áreas delante de Dios y pídele que te muestre cómo Él está orquestando todo para tu bien. Así como José, tu sufrimiento puede ser el puente hacia una bendición mayor. Mantente fiel, porque en las manos de Dios, incluso las experiencias más difíciles tienen un propósito eterno. ¿Quién hubiera pensado que el más ferviente perseguidor de los cristianos se convertiría en uno de los apóstoles más influyentes de todos los tiempos? La transformación de Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, es un poderoso testimonio de cómo Dios puede redimir incluso las fallas más graves y convertirlas en un propósito mayor. Antes de su conversión, Saulo era conocido por su celo religioso y por perseguir implacablemente a los seguidores de Jesús. Su misión era eliminar lo que él consideraba una amenaza para la fe judía. Hechos 8:3 describe su fervor. Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa y arrastrando a hombres y a mujeres los entregaba en la cárcel. Desde nuestra perspectiva, Saulo parecía una causa perdida, alguien lejos del alcance de la gracia de Dios. Pero Dios vio algo más. Mientras Saulo viajaba a Damasco con cartas de autorización para arrestar a cristianos, tuvo un encuentro divino que cambiaría su vida para siempre. Una luz del cielo lo rodeó y Jesús le habló: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. En ese momento, Saulo quedó ciego físicamente, pero comenzó a ver espiritualmente. Este encuentro no solo marcó su conversión, sino que también reveló el propósito que Dios tenía para su vida. Saulo, ahora Pablo, pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un defensor incansable del Evangelio. Plantó iglesias, escribió cartas que forman gran parte del Nuevo Testamento y llevó el mensaje de salvación a los gentiles, cumpliendo así un papel crucial en la expansión del cristianismo. Lo que hace esta historia tan impactante es cómo Dios usó el pasado de Pablo para su gloria. Pablo no escondió su historia, al contrario, la usó para mostrar el poder transformador de la gracia de Dios. En 1 Timoteo 1:15-16, él mismo dice: «Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna». Pablo entendió que sus fallas no lo descalificaban. Al contrario, lo preparaban para ser un testimonio vivo del poder de Dios. Cada vez que hablaba del Evangelio, podía decir con convicción: «Si Dios pudo transformar mi vida, también puede transformar la tuya». ¿Qué podemos aprender de Pablo? Que no importa cuán lejos hayamos caído, Dios puede alcanzarnos, levantarnos y usarnos para su gloria. Tal vez sientas que tu pasado te persigue o que tus errores te descalifican. Pero si Dios pudo redimir a alguien como Pablo, también puede redimirte a ti. Reflexiona, ¿hay áreas de tu vida donde sientes que has fallado demasiado para ser usado por Dios? Hoy es el momento de entregarlas a Él. Permite que Dios tome tus debilidades y las convierta en un testimonio de su gracia y poder. Al igual que Pablo, Dios puede usar tu historia para inspirar a otros y llevarlos a Cristo. Confía en que tus fallas no son el final, son el inicio de un propósito mayor. Moisés, uno de los personajes más icónicos de la Biblia, no comenzó su camino como un héroe seguro de sí mismo. De hecho, la vida de Moisés es un ejemplo claro de cómo Dios puede usar nuestras fallas, debilidades y dudas para cumplir su propósito eterno. Moisés nació en un tiempo de opresión, cuando los israelitas eran esclavizados por Egipto y un decreto real ordenaba la muerte de todos los varones hebreos recién nacidos. Rescatado por la hija del faraón,
creció en el lujo y el poder del palacio egipcio, pero a pesar de su privilegiada crianza, Moisés cargaba en su corazón la carga de su pueblo. Un día, impulsado por su ira y deseo de justicia, Moisés mató a un egipcio que estaba maltratando a un israelita. Este acto impulsivo lo llevó a huir al desierto, dejando atrás su vida en Egipto y sintiéndose un completo fracaso. Pasó 40 años como pastor en el desierto, probablemente pensando que su vida no tendría mayor trascendencia. Sin embargo, Dios no había terminado con él. En Éxodo 3, Dios se revela a Moisés en una zarza ardiente, llamándolo a liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés, inseguro y lleno de excusas, responde: ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. También expresa sus miedos al decir: «Oh Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Éxodo 4:10. Moisés se veía a sí mismo como un hombre incapaz, marcado por su pasado y sus limitaciones. Pero Dios no lo eligió por sus habilidades, lo eligió porque tenía un propósito divino para su vida. Dios le respondió: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. Recordándole que no estaba solo en su misión, Dios usó a Moisés para realizar milagros extraordinarios. Las plagas en Egipto, la división del Mar Rojo y el maná que cayó del cielo para alimentar al pueblo. Lo que Moisés veía como sus fallas y debilidades, Dios lo transformó en una oportunidad para mostrar su poder. ¿Qué enseñanza encontramos en la vida de Moisés? Que nuestras fallas y dudas no son un obstáculo para Dios, sino un lienzo donde Él puede pintar su obra maestra. Moisés tuvo que aprender que no se trataba de lo que él podía hacer, sino de lo que Dios podía hacer a través de él. Quizás, como Moisés, sientas que tu pasado o tus inseguridades te descalifican para cumplir el llamado de Dios. Pero el mensaje de su vida es claro. No importa cuán roto o inadecuado te sientas, Dios puede usarte para hacer cosas grandes. Él no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Reflexiona, ¿qué excusas estás dando a Dios para no cumplir con su llamado en tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar que Él tome tus debilidades y las convierta en su fortaleza? Así como Moisés, puedes ser parte de un plan divino mucho más grande de lo que imaginas. Confía en que Dios no ve tus fallas como un obstáculo, sino como una plataforma para manifestar su gloria. La vida del apóstol Pedro es un ejemplo conmovedor de cómo Dios puede transformar nuestras fallas más dolorosas en un propósito glorioso. Pedro, conocido por su pasión y su ímpetu, era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Sin embargo, a pesar de su devoción, falló en el momento más crítico, demostrando que incluso los más comprometidos pueden caer. Antes de la crucifixión de Jesús, Pedro afirmó con confianza: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Mateo 26:33. Sin embargo, Jesús le advirtió que antes de que el gallo cantara, lo negaría 3 veces. Pedro no podía imaginarse traicionando a su maestro, pero cuando llegó el momento, el miedo lo dominó. En el patio del sumo sacerdote, Pedro negó conocer a Jesús, no una, sino 3 veces, tal como Jesús había predicho. Después de su negación, Pedro se dio cuenta de lo que había hecho y, lleno de remordimiento, salió y lloró amargamente. Mateo 26:75. En ese momento, es probable que Pedro se sintiera completamente indigno de seguir a Jesús. ¿Cómo podía un hombre que había fallado de esa manera ser parte del plan de Dios? Pero Jesús no había terminado con él.
Después de su resurrección, Jesús tuvo un encuentro profundo con Pedro junto al mar de Galilea. En una conversación llena de gracia y restauración, Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Juan 21, 15, 17. Por cada negación, Jesús le dio a Pedro la oportunidad de reafirmar su amor y compromiso. En ese mismo momento, Jesús le confió una gran responsabilidad. Apacienta mis ovejas. Este encuentro no solo restauró a Pedro, sino que lo preparó para su papel como líder de la iglesia primitiva. En el día de Pentecostés, Pedro predicó un poderoso mensaje que llevó a la conversión de 3,000 personas, Hechos 2:41. El hombre que había negado a Jesús públicamente, ahora proclamaba su nombre con valentía. ¿Qué aprendemos de Pedro? Que nuestras fallas no definen nuestro futuro. Pedro pudo haber permanecido atrapado en la culpa y la vergüenza, pero eligió aceptar la restauración que Jesús le ofreció. Él entendió que la gracia de Dios era más grande que su mayor error. Quizás, como Pedro, hayas tenido momentos en los que sentiste que fallaste a Dios o a las personas que amas. Tal vez te preguntes si todavía hay un propósito para tu vida después de esas caídas. La historia de Pedro nos asegura que Dios no solo perdona nuestras fallas, sino que también puede usarlas como un testimonio de su gracia redentora. Reflexiona. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te restaure? Incluso en las áreas más dolorosas de tu vida, puedes confiar en que Él tiene un propósito para ti a pesar de tus errores. Dios no ve nuestras fallas como el final, sino como el comienzo de una nueva etapa de propósito y crecimiento. Él nos llama no por nuestra perfección, sino por su gracia. Al igual que Pedro, puedes levantarte de tus caídas y caminar hacia el propósito que Dios ha diseñado para ti. La historia de José, hijo de Jacob, es una de las narrativas más inspiradoras sobre cómo Dios puede tomar las circunstancias más difíciles y usarlas para cumplir un propósito mayor. Su vida, narrada en el libro de Génesis, está llena de pruebas, sufrimientos y finalmente una gloriosa restauración que demuestra que las fallas y los momentos difíciles pueden ser parte del plan de Dios. José era el hijo favorito de su padre, y esto provocó celos en sus hermanos. Cuando José les compartió sus sueños proféticos, en los que parecía que algún día ellos se inclinarían ante él, la envidia se convirtió en odio. Sus propios hermanos lo traicionaron, vendiéndolo como esclavo a mercaderes ismaelitas. Imagínate el dolor y la confusión de José, traicionado por aquellos a quienes amaba, arrancado de su hogar y vendido como un objeto. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. Allí trabajó con integridad y ganó el favor de su amo, pero pronto enfrentó una falsa acusación de la esposa de Potifar, que lo llevó a ser encarcelado injustamente. José podría haber caído en la desesperación, preguntándose por qué Dios permitía tantas desgracias en su vida. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Dios estaba con él, dándole favor incluso en la prisión. Fue en la cárcel donde José interpretó los sueños del copero y el panadero del faraón, y más tarde, cuando el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, José fue llamado a la corte. Con la sabiduría dada por Dios, interpretó el sueño del faraón, prediciendo 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Impresionado, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, poniéndolo a cargo de preparar al país para la crisis. Lo que José no sabía era que todo lo que había vivido, la traición de sus hermanos, la esclavitud, la prisión, estaba preparando el camino para su propósito divino. Años más tarde, cuando la hambruna llegó, sus hermanos viajaron a Egipto en busca de alimento, sin saber que el gobernador al que se dirigían era el mismo José al que habían traicionado. En lugar de vengarse,
José los perdonó y reconoció la mano de Dios en todo lo que había sucedido. Les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. La vida de José nos enseña que, aunque no entendamos por qué enfrentamos ciertas pruebas, Dios tiene un plan más grande. José podría haber visto su traición y sufrimiento como señales de fracaso, pero en realidad eran parte del proceso que Dios estaba usando para posicionarlo en un lugar de influencia y salvación. ¿Te sientes traicionado o atrapado en una situación que parece no tener salida? La historia de José te recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando en algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Él puede tomar lo que otros intentaron usar para dañarte y transformarlo en una bendición, no solo para ti, sino también para aquellos a tu alrededor. Reflexiona. ¿Puedes confiar en que Dios tiene un propósito incluso en medio de tu dolor? ¿Estás dispuesto a esperar su tiempo perfecto, sabiendo que Él está trabajando en tu favor? Como José, tus pruebas no son el final de la historia. Son capítulos en un testimonio que glorificará a Dios y traerá bendición a otros. Confía en su plan, porque Él puede usar hasta tus momentos más difíciles para cumplir su propósito eterno. David es otro ejemplo poderoso de cómo Dios puede usar nuestras fallas y debilidades para cumplir su propósito. Su historia es conocida no solo por su valiente victoria sobre Goliat, sino también por los momentos difíciles y fallos personales que enfrentó en su camino. David comenzó como un simple pastor en los campos de Belén, un joven aparentemente insignificante entre sus hermanos mayores, pero Dios tenía un plan mucho más grande para él. En 1 Samuel 16, el profeta Samuel es enviado por Dios para ungir al próximo rey de Israel, y al llegar a la casa de Isaí, el padre de David, Samuel observa a los hermanos mayores de David, hombres altos y fuertes, y piensa que uno de ellos sería el elegido. Sin embargo, Dios le dice: «No mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». 1 Samuel 16:7. Finalmente, David, el más joven y aparentemente menos importante, es ungido como rey. A pesar de su unción, David no inmediatamente ascendió al trono. En lugar de eso, enfrentó muchas pruebas, incluidas la persecución de parte del rey Saúl, quien sentía celos de él. David tuvo que huir, vivir como fugitivo y enfrentarse a circunstancias difíciles. Podría haber pensado que su vida estaba marcada por el fracaso, pero en realidad Dios estaba trabajando en su carácter y preparándolo para el gran propósito que tenía para él. David también es conocido por su relación especial con Dios, llena de momentos de oración y adoración. Es el autor de muchos de los salmos, donde expresa su corazón, sus luchas, su arrepentimiento y su confianza en el Señor. En estos momentos, David nos enseña que nuestras fallas no nos descalifican para ser usados por Dios. Más bien, es en nuestra debilidad que podemos ver su poder. Sin embargo, David no fue perfecto. Uno de sus mayores fracasos fue su pecado con Betsabé, que resultó en el asesinato de su esposo, Urías. Este error grave trajo consigo dolor, consecuencias y arrepentimiento. Pero incluso en este momento de debilidad, Dios no lo abandonó. El profeta Natán lo confrontó y David se arrepintió profundamente, clamando por la misericordia de Dios. Salmo 51. Dios lo perdonó, y aunque las consecuencias de su pecado aún fueron sentidas, Dios continuó con su propósito en la vida de David. El reino de David se estableció, y Dios prometió que de su linaje surgiría el Mesías, Jesucristo, quien sería el Rey eterno.
David, el joven pastor que falló, fue clave en el plan de salvación de la humanidad. ¿Qué podemos aprender de David? Que nuestras fallas no nos descalifican de la bendición y el propósito de Dios. Al contrario, nuestras luchas y fracasos nos pueden acercar más a Él, preparándonos para lo que viene. David nos muestra que, aunque fracasemos, si tenemos un corazón dispuesto a arrepentirse y confiar en Dios, Él puede usar nuestras vidas de maneras sorprendentes. Reflexiona. ¿Te sientes incapaz o indeseable debido a tus fallas? Puedes ver que Dios, en su infinita misericordia, puede restaurarte y usarte para su propósito, incluso cuando tropiezas. Como David, tus debilidades no son el fin, sino el comienzo de una obra que Dios puede usar para su gloria. Él te llama a ser transformado, a confiar en Él y a seguir adelante, sabiendo que Él está contigo en cada paso de tu caminar. La vida de Moisés es otro testimonio de cómo Dios puede transformar nuestras fallas y usarlas para un propósito más grande. Nacido en un tiempo de opresión para los israelitas, Moisés fue criado en el palacio de Egipto, pero su destino estaba ligado al pueblo que vivía en esclavitud. Desde joven, Moisés sabía que tenía una conexión con su pueblo, pero también sabía que algo grande lo esperaba. Sin embargo, la forma en que Dios lo usó no fue a través de la perfección, sino a través de sus fallas y su humildad. Moisés cometió un grave error cuando, al ver a un egipcio maltratando a un hebreo, mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena. Éxodo 2, 11, 12. Este acto de violencia y desobediencia lo obligó a huir de Egipto y vivir en el exilio en 1900, la tierra de Madián, lejos de su gente y del destino que Dios tenía para él. Durante 40 años, Moisés fue un pastor de ovejas, aparentemente alejado de la acción y del propósito divino. Quizás Moisés pensaba que su vida había terminado, que sus errores lo habían descalificado para cualquier propósito significativo. Pero en el monte Joreb, Dios se le apareció en una zarza ardiente y lo llamó para ser el libertador de Israel. Dios le dio instrucciones claras, pero Moisés, lleno de inseguridad y miedo, trató de rechazar la misión. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Moisés se sentía incapaz, con dudas sobre su habilidad para cumplir con tan gran tarea. Sin embargo, Dios le respondió: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. Moisés, un fugitivo que había fallado, se convirtió en el líder que guiaría a millones de israelitas fuera de la esclavitud de Egipto, a través del desierto y hacia la tierra prometida. Aunque Moisés continuó enfrentando dificultades, dudas y desafíos, Dios le otorgó la fuerza, la sabiduría y la dirección necesarias para cumplir con la misión que Él le había encomendado. A pesar de su pasado, Moisés fue el instrumento elegido para liberar a su pueblo. Lo que podemos aprender de Moisés es profundo. Aunque cometemos errores, aunque sintamos que hemos fracasado o que nuestra vida está marcada por el fracaso, Dios tiene el poder de redimir nuestras historias. Moisés, al igual que muchos de nosotros, era imperfecto, pero eso no impidió que Dios lo usara de manera poderosa. Las fallas no son el fin de nuestra historia, sino parte del proceso en el que Dios nos moldea y nos prepara para lo que Él ha planeado. Reflexiona. ¿Te sientes incapaz de cumplir con el propósito que Dios tiene para ti debido a tu pasado o tus fallas? Moisés muestra que no es tu perfección lo que determina tu llamado, sino la obediencia y la disposición a dejarte usar por Dios. Dios no elige a los perfectos, sino a los dispuestos. Él puede tomar tu vida con todas tus fallas y errores y usarlas para algo mucho más grande de lo que imaginas. Al igual que Moisés, tú también puedes ser un instrumento de liberación y esperanza para aquellos que te rodean.
Felicidades. Has llegado al final de este estudio y quiero que sepas que muy pocas personas logran completar un video como este. Quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre todo lo que has aprendido, sobre cada historia, cada lección y cada palabra que el Espíritu Santo ha revelado en tu corazón. Es un honor para mí acompañarte en este viaje de fe y más que nunca quiero animarte a tomar acción con lo que has recibido. Has escuchado acerca de José, David, Moisés y cómo, a través de sus fallas y momentos de dolor, Dios cumplió grandes propósitos. Tal vez en tu vida te sientas como uno de ellos, traicionado, frustrado, incapaz o en busca de respuestas. Quiero que sepas que, como ellos, tus momentos más oscuros pueden ser transformados en lo más glorioso, porque Dios no ha terminado contigo aún. Él tiene un propósito mayor para ti, uno que puede cambiar tu vida y la de los que te rodean. Hoy, al llegar al final de este video, quiero que te felicites por tu compromiso. No todos llegan hasta aquí, y el simple hecho de haberlo hecho demuestra tu deseo de crecer en tu fe, de buscar la verdad y de permitir que Dios te transforme. Ahora quiero pedirte que tomes una acción importante. En los comentarios, escribe una frase que exprese lo que has aprendido hoy, algo que resuene profundamente en tu corazón. Algo como: a pesar de mis fallas, Dios tiene un propósito para mi vida. Al hacerlo, no solo nos ayudas a compartir el mensaje con más personas, sino que también estás comprometiéndote con tu fe de una manera tangible. Y si aún no lo has hecho, te invito a que le des me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas que necesitan escuchar este mensaje encuentren el camino hacia la esperanza. Recuerda que el me gusta no solo es un simple clic, es una herramienta poderosa que permite que el algoritmo de YouTube difunda este mensaje a más personas que, como tú, están buscando respuestas y la voz de Dios en medio de sus dificultades. Y por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, te animo a que lo hagas ahora mismo. Al suscribirte, no solo te estarás comprometiendo con este canal, sino con tu propio crecimiento espiritual. Cada video que verás será una chispa para mantener encendida la llama de tu fe. Y recuerda, como mencionamos al inicio, tus bendiciones pueden estar a la vuelta de la esquina, pero la última enseñanza de este video podría ser la clave para desbloquear una de ellas. Es crucial que no solo consumas estos mensajes, sino que seas parte activa de ellos. El compromiso que muestras al interactuar con el contenido es un reflejo de la dedicación a tu relación con Dios. Así que, mientras te preparas para terminar este video, quiero que tomes unos minutos más para meditar en lo que has escuchado. No te apresures, deja que cada palabra repose en tu corazón. Permite que el Espíritu Santo trabaje en ti y hazlo en silencio, con la paz que solo Él puede ofrecerte. Antes de finalizar, quiero que tomes un momento de quietud. No pauses el video todavía. Quédate con la música que está sonando y aprovecha esos minutos para dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios por este día. Sé que al hacerlo, tu espíritu será renovado y fortalecido. Agradece a Dios por su fidelidad, por su propósito en tu vida y por cada momento que te ha permitido vivir hasta aquí. Finalmente, quiero decirte algo muy importante. No tienes que hacer este camino solo. Si estás pasando por un momento difícil, si sientes que tus fallas te están separando de tu destino, quiero recordarte que Dios está contigo. Él usará tus momentos difíciles, tus caídas y tus luchas para llevarte a donde Él te ha llamado. Tu historia, aunque esté marcada por pruebas, es un testimonio de la gloria de Dios. Y tú, como todos los hombres y mujeres de fe que hemos estudiado hoy, puedes ser una inspiración para otros. Gracias por estar aquí. Gracias por llegar hasta el final.
Comparte este video, suscríbete y mantente cerca de este canal. Juntos, en comunidad, seguiremos creciendo en nuestra fe. Que la paz de Cristo inunde tu corazón y que cada paso que des sea guiado por su luz. Nos vemos en el próximo video.